Buenos días, amado hermano, querida hermana en la fe. Bendito sea este nuevo amanecer que el Señor nos permite compartir juntos. Hoy quiero invitarte a sumergirte conmigo en una oración poderosa. Una oración que nace en medio del temblor, que brota del silencio entre ruinas. Una oración que no ignora el caos, pero que se atreve a proclamar que aún hay refugio. Salmo 46:1 dijo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y si todo se estuviera cayendo? ¿Y si nada de lo que construiste resistiera? ¿A dónde huirías? ¿En quién te esconderías cuando el mundo ya no puede esconderte? No respondas todavía, solo camina conmigo por un momento. Vamos a entrar juntos en el lugar donde los terremotos no vencen, donde las aguas no ahogan, donde la guerra no interrumpe la paz, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia antigua, es una verdad eterna, una que sigue despertando a los corazones dormidos, una que puede transformar tu día, tu alma y tu eternidad. Pero antes, quiero pedirte algo que nace del corazón. Si en algún momento de esta historia sentís que Dios está hablándote, si tu espíritu se estremece mientras oramos juntos, demostrá tu amor por Él, dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegra cuando ves valor en su palabra. Suscríbete y ayúdanos a seguir compartiendo relatos que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Ahora respira profundo. Cerrá los ojos. Si podés, escucha con el corazón, porque hoy no es un video más. Hoy es un refugio. Hoy el alma va a encontrar su escondite, en aquel que nunca ha sido vencido. Imagínate por un instante que el suelo se parte bajo tus pies, que las montañas tiemblan, que los mares rugen con furia, como si fueran a devorar la tierra misma, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46:2. Eso no es una metáfora poética, eso es una visión espiritual del colapso total, del momento en que todo lo estable deja de serlo, cuando las certezas se derriten y lo único que queda es lo invisible. Tu mundo puede estar cayéndose a pedazos hoy. Tus pensamientos pueden estar más ruidosos que nunca. Podés estar sonriendo por fuera, pero llorando en silencio desde hace semanas. Y aún así hay un río secreto, invisible, puro, imparable. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Salmo 46:4. Ese río no es como los demás, no depende del clima, no se seca con las estaciones. No fluye sobre la superficie, fluye adentro, en lo profundo, donde nadie más ve, donde solo Dios llega, y ese río sigue fluyendo hoy, sigue tocando las raíces de los corazones sedientos, sigue dando vida a los que ya habían renunciado. Pero, ¿dónde está esa ciudad? ¿Quiénes viven allí? ¿Dónde se puede encontrar ese refugio? Esas son las preguntas que responderemos juntos. Pero para entender el final, primero hay que atravesar el temblor. Hay días en los que el corazón no sabe a dónde mirar, días en que todo parece urgente, donde las noticias no traen alivio sino angustia, donde el alma se cansa antes de comenzar el día, y en esos momentos las voces del mundo dicen: lucha más, corre más rápido, demostrá fuerza. Pero Dios dice otra cosa: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Estad quietos, no corras, no grites, no intentes controlar lo incontrolable, solo conoce a Él. Ese es el verdadero refugio. No es una cabaña en las montañas, no es una red de apoyo, no es tu cuenta bancaria, ni tu reputación, ni tu plan de emergencia. El único refugio real es una persona,
Es el Dios que no se mueve cuando todo lo demás cae, y Él está aquí, en este momento, en esta oración, en esta pantalla, en tu pecho. Pero hay algo más, algo que aún no viste, algo que se esconde detrás del silencio y que pronto va a hablar. Y es que hay una promesa que atraviesa los siglos, una promesa que no fue escrita para ser admirada, sino para ser vivida. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Salmo 46:5. ¿Escuchaste eso? No dice que el temblor va a cesar, no dice que las aguas no vendrán, no dice que los reinos no se derrumbarán. Lo que dice es que Dios está en medio, no mirando desde lejos, no juzgando desde arriba, sino en medio, donde arde, donde quiebra, donde duele, y allí, en medio, Él sostiene lo que nadie más puede sostener. Quizás hoy despertaste con peso en el pecho, con esa sensación de que algo va a salir mal, con esa voz en tu cabeza que repite, ya no podés más, esto no va a cambiar, no hay salida. Pero hay una verdad que esa voz no soporta. Dios está presente, aunque no lo sientas, aunque todo grite lo contrario, aunque parezca que el cielo está cerrado, Él está en medio, y cuando Dios está, todo lo demás debe obedecer. El Salmo 46 no fue escrito para momentos de celebración, fue escrito para tiempos de guerra, para el día en que el alma se encuentra rodeada, herida y agotada, para el momento exacto en que te preguntas si vale la pena seguir creyendo. Y es en ese momento que suena una voz. No es un trueno, no es un grito, es una declaración. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46:7. El Dios de Jacob, el que no se avergüenza de los imperfectos, el que camina con los que tropiezan, el que no se olvida de los que han fallado. Ese es tu refugio, no una idea, no una promesa vacía, una presencia real. Y ahora, te invito a quedarte, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es solo una narración, es una invitación. Vamos a caminar juntos desde el temblor hasta la quietud, desde la duda hasta la certeza, desde el por qué hasta el aquí estás. Pero no vamos a correr, no vamos a saltar el dolor, vamos a atravesarlo, como se atraviesa un valle oscuro, de la mano de aquel que nunca soltó la tuya, porque hay algo que aún no sabes, algo que Dios quiere decirte hoy, algo que no se puede explicar, solo se puede experimentar. Y si este comienzo ya encendió algo en tu corazón, si sentís que esta palabra es para vos, deja tu testimonio en los comentarios. Escribí con fe, Dios está conmigo en medio del temblor, porque esa confesión puede ser el principio de tu nuevo amanecer. Y mientras tanto, seguí con nosotros. No interrumpas este momento. Lo que viene ahora puede cambiarlo todo. ¿Y si todo lo que ves no fuera todo lo que es? ¿Y si el temblor que sentís por fuera fuera apenas un eco del temblor que vive por dentro? ¿Y si en realidad no estuvieras tan solo como crees? ¿Y si, mientras tus fuerzas se derrumban, alguien estuviera sosteniéndote en silencio? Hay preguntas que no hacemos en voz alta, porque duelen, porque nos exponen, porque podrían dejar en evidencia algo que no queremos admitir. Nuestra fe también tiembla. Sí, aunque no lo digas, aunque sigas orando, aunque nadie más lo sepa. Hay días en que tu fe parece estar hecha de papel, días en que el corazón ya no sabe si cree o si solo espera por costumbre, días en que el amén sale de tus labios, pero no llega a tu alma, y entonces abrís los ojos y la tierra sigue temblando, y las noticias siguen siendo malas, y los problemas no se han ido, pero es justo ahí,
en esa grieta entre lo que esperás y lo que vivís, que el Salmo 46 se levanta como una lámpara, no para negar la oscuridad, sino para recordarte que aún hay luz, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 46:3. ¿Lo ves? La tormenta no es negada, la furia de las aguas no es suavizada, el temblor no es escondido, pero en medio de eso hay un río, invisible, profundo, fiel, un río que no se deja intimidar por las noticias, un río que sigue fluyendo cuando todo lo demás colapsa. Hay personas que han perdido todo y aún cantan. Hay corazones que fueron heridos 1000 veces y aún oran. Hay almas que no tienen respuestas, pero tienen paz. ¿Cómo es posible? ¿Qué secreto guardan esas personas? ¿Qué refugio encontraron que el mundo no puede ofrecer? La respuesta no está en ellos, está en aquel que habita dentro, en aquel que no se derrumba cuando todo se derrumba, en aquel que dijo: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmo 46:10. Pero esa quietud no es pasividad, no es resignación, no es silencio de derrota, es confianza activa, es fe de guerra, es esperanza que resiste. Y si todavía estás aquí, escuchando esta oración, es porque también hay algo en vos que resiste, algo que se niega a rendirse, algo que aún herido cree. Quizás te preguntas: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Dónde está el auxilio prometido? Y yo no tengo todas las respuestas, pero sé esto: Dios nunca prometió que no habría temblores, prometió que no estaría solo en medio de ellos. Hay quienes piensan que fe es ausencia de lucha, pero eso no es fe, eso es comodidad. La fe verdadera no se mide cuando todo va bien, sino cuando el mundo se deshace ante tus ojos y aún así decidís confiar. La fe no es un escudo que impide que el fuego llegue, es la certeza de que aún en el fuego Dios está presente, como lo estuvo con los 3 jóvenes en el horno, como lo estuvo con Daniel en el foso, como lo estuvo con Jesús en Getsemaní, porque el mismo Dios que estuvo en medio del fuego es el que hoy está en medio de tu valle, y mientras vos pensás que Él está tardando, Él está edificando algo eterno, un refugio que no se construye con ladrillos, sino con promesas. Y cada lágrima que derramaste en silencio, cada noche sin dormir, cada pensamiento que no pudiste frenar, no fue en vano. Todo eso lo escuchó, todo eso lo vio, todo eso lo está usando para acercarte más a Él, porque cuando el alma no encuentra respuestas afuera, empieza a buscarlas adentro, y ahí, en lo profundo, el río empieza a brotar. Un río que no nace de tus fuerzas, un río que no depende de tu estabilidad emocional, un río que fluye del trono mismo de Dios. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Salmo 46:4. ¿Podés imaginarlo? Mientras todo se desmorona por fuera, una corriente de paz, alegría y presencia fluye por dentro. Eso no es humano, eso es sobrenatural. Y si estás buscando ese río, si necesitas volver a sentir su presencia, si querés dejar de correr y empezar a descansar, escribí en los comentarios: «Quiero habitar en tu refugio, Señor». No lo hagas por costumbre, hacelo como un acto de fe, como una declaración espiritual, como un grito silencioso del alma. Y si este mensaje está tocando algo profundo en vos, suscríbete a este canal, no por compromiso, sino para seguir alimentando tu alma con la palabra que transforma, porque necesitamos más espacios donde Dios sea el centro, y juntos podemos hacer que su voz siga corriendo como ese río invisible. Ahora prepárate, porque en los próximos minutos
Veremos cómo ese Dios que prometió refugio entra en escena. Y cuando Él entra, nada, permanece igual. El temblor no siempre llega con estruendo. A veces entra en silencio, a veces se disfraza de rutina, de una mirada vacía, de un cansancio que no se explica. Y sin darte cuenta, algo dentro empieza a derrumbarse. Tus oraciones ya no tienen fuego. Tus pensamientos se vuelven grises. Tu esperanza silenciosamente se desangra. Y ahí estás, mirando al cielo, esperando una respuesta que no llega y preguntándote en lo más íntimo, ¿dónde estás, Señor, cuando el dolor lo consume todo? La Biblia no oculta esos momentos, no los esconde, no los maquilla. El Salmo 46 fue escrito para ellos, para cuando las aguas braman, para cuando las montañas se mueven, para cuando el alma tiembla. Y lo más fuerte de este capítulo no es que promete que todo se va a calmar rápido, es que afirma que incluso si no se calma, no temeremos. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46, 2. ¿Y cómo no temer cuando todo lo que amás se desmorona? ¿Cómo no temer cuando el diagnóstico médico no es favorable? ¿Cómo no temer cuando no sabes cómo vas a enfrentar el día de mañana? No se trata de no sentir miedo, se trata de no vivir esclavizado por él. Pero eso es una batalla, una que se libra dentro, una que nadie más ve, una que muchas veces libras solo. Y hay días en los que ni siquiera sabes cómo orar, solo querés que todo pare, que todo vuelva a estar bien, que Dios haga algo, cualquier cosa. Y entonces miras alrededor y todo sigue igual. El mundo sigue ardiendo, el tiempo sigue corriendo y el cielo parece callar. Pero no estás solo en esa lucha. No sos el único que ha sentido eso. Los grandes hombres y mujeres de la fe también tuvieron sus noches sin respuestas, sus días de lágrimas escondidas, sus momentos de ¿por qué?, sus crisis de ¿hasta cuándo, Señor? Y aún así, no fueron abandonados. Dios no los ignoró, Dios no se alejó, porque Él no es solo Dios de la victoria, es Dios del proceso, Dios del valle, Dios del silencio. Y hay algo más, algo que muchos olvidan. El refugio no siempre detiene la tormenta, pero siempre protege del daño eterno. A veces buscamos a Dios para que nos saque de la tormenta, pero Él quiere entrar con nosotros en ella. Y ahí está el verdadero conflicto, no afuera, no en el caos de las circunstancias, sino en el alma, que todavía no sabe si confiar o rendirse, porque cuando todo va bien, la fe es fácil, las promesas fluyen, las canciones de alabanza brotan solas, pero cuando la oscuridad entra por la ventana, cuando el teléfono suena con malas noticias, cuando la soledad pesa más que los brazos, ahí es cuando se revela de qué está hecha tu fe. ¿Está construida sobre emoción, sobre tradición, sobre experiencias del pasado, o está firmemente anclada en el carácter de Dios que no cambia con las estaciones ni con tus estados de ánimo? Se alegrará la ciudad de Dios. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Salmo 46, 4, 5. Esa ciudad no es Jerusalén de Misemesintusmon, piedra, es tu alma, cuando decide habitar en él, y aunque afuera todo tiemble, aunque por dentro sientas que ya no podés más, hay una corriente escondida que sigue fluyendo, si estás dispuesto a sumergirte. Pero eso implica rendirse, soltar las armas, dejar de pelear solo, y decir con el corazón abierto, Señor, ya no sé qué hacer, pero sé que vos sí. Y si llegaste hasta aquí, si este momento está tocando algo adentro tuyo, suscríbete al canal Momento de Alabanza. No por rutina, no por seguir un contenido más, sino porque necesitas seguir escuchando palabra viva,
que hable a tu alma justo cuando más lo necesitas. Cada vez que te unís a esta comunidad, no estás solo. Sos parte de algo que Dios está haciendo en miles de corazones. Un refugio real, en medio de un mundo que tiembla. Y ahora viene el momento donde todo cambia. El punto en el que la voz de Dios no solo consuela, sino que interrumpe el caos, porque cuando Él habla, la tierra obedece y lo imposible se doblega. El momento más oscuro no siempre es el de la tormenta, es el del silencio, ese silencio que no calma, que no consuela, que no explica. Ese silencio que aparece cuando más esperas una respuesta y el cielo calla. Ya oraste, ya clamaste, ya hiciste todo lo que sabías hacer, y aún así, nada cambió. Ahí es donde la fe se pone a prueba. Ahí es donde el alma tiembla con más fuerza que el mundo exterior. Ahí es donde el enemigo susurra, ¿y si Dios no está escuchando? ¿Y si esta vez te dejó solo? ¿Y si no le importas tanto como creías? Y no lo decís en voz alta, porque sabes que no deberías pensar así, porque seguís creyendo, porque amás a Dios, pero dentro la duda se arrastra como una sombra. ¿Y sabes algo? Dios no te condena por eso, porque Él conoce tu humanidad, conoce tus grietas, conoce la lucha interna que nadie más ve. Él vio cuando te arrodillaste con el corazón seco, vio cuando adoraste con lágrimas que no sabías explicar, vio cuando seguiste creyendo, aunque ya no sentías nada. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Salmo 46:6. Ese versículo no es sobre política, es sobre vos, sobre tu alma, sobre el caos que se desata cuando todo parece perder sentido, y sobre la autoridad de una sola voz, que puede derretir hasta el más frío de los temores. Pero aún no la escuchás, todavía no habló. Y la espera duele, duele porque esperás un milagro, pero solo recibís silencio. Duele porque querés que Él se manifieste como lo hizo con otros, pero con vos parece tardar. Y es ahí, exactamente ahí, donde se define la batalla más crucial de tu vida espiritual. ¿Seguirás creyendo cuando nada se mueve? La duda no es pecado. La duda es parte del camino. Hasta los discípulos dudaron. Hasta Juan el Bautista, aquel que preparó el camino del Mesías, preguntó desde la cárcel, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y si él, que vio al Espíritu descender como paloma, tuvo su momento de incertidumbre, ¿cómo no habrías de tenerlo vos? Pero hay una diferencia eterna. Juan no se alejó. Preguntó, pero preguntó mirando al cielo. Y eso es fe. Fe no es no temer. Fe es temer. Y aún así, no correr. Es quedarse quieto, esperar en lo invisible, permanecer en lo eterno. Aunque lo visible grite que todo terminó, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Qué difícil es quedarse quieto cuando todo se mueve. Qué difícil es conocer a Dios cuando no hace lo que esperabas. Pero es justo ahí, en 1900, está ese silencio espeso, que algo comienza a cambiar. El alma cansada empieza a ceder. La voz interior que exigía respuestas se empieza a rendir. Ya no buscas explicaciones, buscas presencia. Ya no querés entenderlo todo, solo querés saber que Él está. Y aunque no lo veas, aunque no lo oigas, aunque no lo sientas, Él sigue ahí, callado, pero presente, invisible, pero abrazándote, silencioso, pero más cerca que nunca. Y si estás en ese momento ahora, si todo dentro tuyo está preguntando, ¿dónde estás, Señor? Quiero invitarte a hacer algo valiente. Escribí en los comentarios, estoy esperando en tu silencio, Dios. Escribílo como una oración, como un clamor,
como una bandera en medio del campo de batalla. Y si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, no por este video, sino porque hay más voces como esta que Dios puede usar para hablarte en medio de tu noche. Suscríbete al canal Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir compartiendo palabras que no entretienen, sino que sostienen, que no llenan el tiempo, sino que sanan el alma. Ahora quédate conmigo, porque lo que viene es el momento donde el cielo rompe el silencio, y cuando Dios habla, el alma revive. No hubo relámpagos, no hubo truenos, ningún terremoto sacudió la tierra, pero algo empezó a moverse en lo invisible. Primero fue una certeza suave, una sensación que no venía del cuerpo, ni de la mente, ni de la emoción, venía de más profundo, de ese lugar que solo Dios conoce, porque cuando Él habla, no siempre lo hace con volumen, lo hace con autoridad, con eternidad. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Salmo 46:6. Un solo susurro, y todo lo que parecía eterno, todo lo que parecía invencible, todo lo que parecía más fuerte que vos, se quebró como cristal, porque su voz no es como las demás. Su voz no compite con el ruido, lo silencia, no se apura, pero siempre llega a tiempo, y cuando llega, no queda nada igual. En medio del caos, en medio de las guerras, en medio del dolor, Dios se levanta. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46:7. No un ángel, no un profeta, no una señal, el mismo Señor, el comandante de los ejércitos celestiales, el que habló y se creó el universo, el que puso límites al mar, el que le dijo a la muerte, hasta aquí. Él está con vos, ahora, y eso lo cambia todo. El miedo no desapareció, pero perdió su poder. La tormenta no se fue, pero ya no gobierna. El dolor no se esfumó, pero fue abrazado. Porque la presencia hace lo que la lógica no puede. Detiene guerras, trae paz en medio de los disparos, silencia voces internas que llevaban años gritando. Y quizás no lo viste venir, quizás estabas tan enfocado en el problema que no te diste cuenta de que Dios ya estaba obrando. Porque a veces el milagro no entra por la puerta grande, entra por una rendija, como una brisa, como un susurro, como una lágrima, que ahora ya no es de dolor, sino de consuelo. Él llegó, y no necesitó gritar, no necesitó explicarse, solo se manifestó, y al llegar todo cambió. Las armas cayeron, las voces se apagaron, los muros internos que habías levantado con años de miedo empezaron a caer como hojas en otoño, porque no era tu fuerza, no era tu oración perfecta, no era tu esfuerzo religioso, era Él. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Salmo 46:8. Sí, a veces para traer paz, Dios tiene que destruir, tiene que quebrar estructuras falsas, tiene que hacer que caiga lo que vos nunca quisiste soltar, porque no podés recibir refugio verdadero si seguís confiando en fortalezas que construiste con tus propias manos. Y en ese derribo, en ese despojo, hay algo nuevo, un nacimiento, un comienzo, una resurrección interna. Él hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Salmo 46:9. No solo las guerras de naciones, sino las tuyas, las batallas internas, las discusiones mentales, las tormentas emocionales, las dudas que te desgastan. Dios no vino solo a calmar el mundo, vino a calmar tu alma. Quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Salmo 46:9. Es decir, todo lo que te amenazaba, todo lo que parecía más fuerte que vos,
Todo lo que juraste que no podrías superar, Él lo quebró. Y lo que queda ahora no es una escena de guerra, es un altar, un lugar donde rendirte, donde descansar, donde adorar. Y si tu alma está sintiendo eso ahora, ese fuego en el pecho, ese temblor que no es de miedo sino de reverencia, deja tu agradecimiento a Dios en los comentarios. Escribí: gracias, Señor, porque entraste en mi tormenta. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal Momento de Alabanza, no para seguir una rutina, sino para mantener este río de palabra viva corriendo en tu vida. Tu alma necesita seguir escuchando la voz que calma, y este canal existe para eso, para recordarte que Dios sigue hablando. Y ahora que el Señor habló, es momento de permanecer quietos, de rendirnos en adoración, de reconocer lo que realmente importa. Porque el refugio ya no es una idea, ahora es tu realidad. El alma puede vivir rodeada de Biblia y seguir vacía. Puede conocer versículos, pero no conocer al Dios que los escribió. Puede saber que hay refugio, pero nunca entrar. Y hoy, después de escuchar cómo Dios se manifestó en medio del temblor, después de ver cómo su voz derrite lo que parecía imposible, tenés que hacerte una sola pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir adentro o seguir afuera mirando? Porque el Salmo 46 no es una poesía para memorizar, es una invitación, una puerta, un llamado. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. No dice, conocé la religión, no dice, conocé la doctrina, dice, conocé a Dios, en lo íntimo, en lo real, en lo vivo, y para eso tenés que detener la guerra que llevas por dentro, la guerra contra el control, contra la ansiedad, contra tu necesidad de entender todo antes de confiar. Hay muchos que dicen creer, pero viven como si Dios estuviera lejos. Toman decisiones sin orar, cargan pesos que nunca fueron suyos, luchan batallas con sus propias manos, y cuando no pueden más, se quiebran. Pero hoy, esta palabra te está alcanzando para darte un giro, para llamarte al centro del refugio, al santuario donde no se entra con orgullo, sino con rendición. Pregúntate en silencio, ¿hay algo muerto en mí que Dios quiere resucitar? ¿Una fe adormecida? ¿Una obediencia olvidada? ¿Un corazón endurecido? Dios no viene solo a darte paz, viene a darte una vida nueva, pero tenés que soltar lo viejo, tenés que soltar la lanza, el carro, el arco, tenés que dejar de buscar seguridad en lo que el mundo ofrece y anclarte en aquel que nunca será movido. Y si esto te está atravesando ahora, si sabes que esta es una palabra dirigida directamente a tu alma, suscríbete a este canal, no porque quieras más videos, sino porque estás eligiendo habitar en un lugar donde Dios es exaltado y su voz no es silenciada. Momento de Alabanza existe para eso, para alimentar el alma, para recordarte lo eterno, para llevarte de vuelta al centro. Y antes de cerrar esta reflexión, una última pregunta. ¿Qué estás esperando para moverte hacia el refugio? Dios ya habló, el río ya está fluyendo, el refugio ya está abierto. Solo falta que entres. La tierra puede temblar, las naciones pueden caer, el futuro puede parecer incierto, pero hay una verdad que no cambia, una roca que no se mueve, una promesa que no se quiebra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46:11. No es un pensamiento positivo, no es una ilusión emocional, es una realidad espiritual. Es la base misma de todo lo que somos. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si dejaste que esta oración tocara los lugares profundos de tu alma, entonces sabes algo con absoluta certeza. El refugio no está afuera, está adentro, está en Cristo.
Jesús no vino a eliminar los temblores, vino a habitar con nosotros en medio de ellos. Vino a demostrar que la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios. Él fue nuestro refugio en la cruz, cuando tomó lo que merecíamos. Fue nuestro río de vida en el desierto del pecado. Fue nuestra fortaleza cuando no había salida. Y sigue siéndolo hoy. No importa qué tan lejos creas que estás, no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuánto tiempo hayas estado luchando solo, el refugio sigue abierto, la voz sigue hablando, el río sigue fluyendo. Y ahora es tu decisión. Podés cerrar este video y seguir con tu vida ni como si nada hubiera pasado, o podés hacer una pausa y dejar que esta verdad eche raíces. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Conocer a Dios, no solo saber de Él, conocerlo, habitar con Él, rendirse ante Él. Ese es el llamado, ese es el propósito, esa es la respuesta al caos de este mundo. Y si algo dentro tuyo se quebró en esta oración, si sentís que algo fue sanado, si hay una paz que no podés explicar, deja tu testimonio. Escribí en los comentarios: he encontrado mi refugio en Dios. No sabes a quién podés tocar con esas palabras, no sabes a quién podés despertar. A veces, un testimonio escrito en fe es el comienzo de una resurrección para otro. Y si este mensaje te habló, si esta oración se convirtió en abrigo para tu corazón cansado, quiero invitarte a dar un paso más. No te vayas en silencio. Suscríbete al canal Momento de Alabanza. No lo hagas por rutina. Hacelo porque sabes que necesitas más de esto, más palabra, más presencia, más ríos que fluyan adentro cuando todo afuera se derrumba. Cada suscripción que haces no solo nos ayuda a seguir, sino que es una forma de decirle a Dios: gracias por hablarme hoy. Seguí hablándome mañana. Y si conoces a alguien que está atravesando su propio temblor, que siente que el mundo se le vino abajo, compartile este video. Podés ser el canal que Dios use para sostener a alguien justo a tiempo. Este fue el Salmo 46. No como poesía, sino como refugio, no como letra muerta, sino como palabra viva, no como una idea lejana, sino como una voz que hoy te abrazó. Porque cuando el mundo tiembla y todo parece perdido, Dios sigue en pie. Y si Él sigue en pie, vos también vas a seguir. Así que respira, adora, calla toda otra voz y deja que esta última verdad te sostenga. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46:11. Nada puede cambiar eso. Nada puede derribar eso. Y si eso está en vos, entonces no hay montaña que pueda aplastarte. No hay agua que pueda ahogarte. No hay fuego que pueda consumirte. Viví con esa certeza. Habla con esa verdad. Camina con esa paz. Y ahora, antes de cerrar, mira el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. No es casualidad, es parte del mismo río. Dios también quiere hablarte allí. Gracias por quedarte, gracias por confiar, gracias por buscar a Dios. Hasta la próxima oración, hasta el próximo refugio. Seguí habitando en su presencia.